Magister, buenas tardes. El día de hoy voy a resolver mi derivada, ya no mis puntos máximos y mínimos y mi punto de inflexión. Para lo cual voy a empezar derivando. Mi primera derivada de la función es 3x al cuadrado más 6x menos 9. Esta es mi primera función. Ahora voy a operar para hallar mis puntos críticos, para lo cual voy a dividir todo esto entre 3. Me saldría x al cuadrado más 6 más 2x menos 3. Y voy a aplicar aspa simple. Serían 3 menos 1. Tomo los valores, que sería x más 3 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Mis puntos críticos serían menos 3 y 1. Ahora, para hallar mi punto de inflexión, voy a hallar la función de mi segunda derivada, que sería 6x más 6. Esta es mi segunda derivada, que la voy a igualar a 0, para lo cual es 6x igual a menos 6. X me va a dar un valor igual a menos 1. Ahora estos puntos críticos voy a ubicarlos en mi recta numérica. Tomo como puntos de referencia de menos infinito hasta más infinito y el punto medio que es 0. Ubicando mis puntos críticos es de menos 1, menos 3 y 1. Así que esto va a ir de esta manera. Y ahora, ubicando en la tabla donde van a ir los intervalos, la primera función derivada, mi segunda función derivada y mis conclusiones. Ya. Para mi primer intervalo voy a tomar como referencia del menos infinito hasta el menos 3. Del menos infinito hasta menos 3. Y me va a dar que x es igual a menos 3. Mi segundo intervalo es de menos 3 hasta menos 1. Y x es igual a menos 1. Mi otro intervalo es de menos 1 hasta 1. El valor de x va a tomar como 1. Y de 1 hasta más infinito es mi último intervalo. Ya. Ahora, ya no es necesario tomar este valor, ni este valor, ni este valor. Reemplazando en la primera función derivada, voy a tomar un valor que esté entre menos infinito hasta menos 3. Para mí el más cercano sería el menos 4. Voy a trabajar con el valor de menos 4, reemplazando en mi primera función derivada, que es la primera función derivada, que es de 3x al cuadrado más 6x menos 9. Voy a reemplazarlo por la función de menos 4 es igual a 3 por menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 por menos 9. Todo esto me sale un número mayor a 0, entonces lo considero como positivo. De la misma manera voy a reemplazar el dato de mi segunda función por menos 4. Reemplazando sería 6 por menos 4 más 6. Me saldría un número negativo menor a 0, ¿no? Entonces se tomaría como menos. Mi conclusión sería que esto va a ser mi función va a ser una función decreciente cóncavo hacia abajo. Creciente cóncavo hacia abajo. Creciente. Para hallar esto ya tenemos el valor de x, que es menos 3. Reemplazando en mi función original, que es de x al cubo más 3x al cuadrado menos 9x más 5.
ya sabemos que el valor es de menos 3. Es menos 3 al cubo más 3 por menos 3 al cuadrado menos 9 por menos 3 más 5 me da un resultado de 32. De la misma manera voy a reemplazar el valor de menos 3 en mi primera función derivada. Sería 3 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 menos 9 me da un valor de, operando todo esto, es igual a 0. De la misma manera reemplazo mi segunda función, menos 3, que es 6 por menos 3 más 6, me da un valor menor a 0. Y como conclusión tendría que este sería mi punto máximo cóncavo hacia abajo, decreciente, ¿no? Ya. Ahora, de la misma manera tomo un valor entre el intervalo de menos 3 hasta menos 1. Trabajaré, para mí el más cercano es menos 2. Igual reemplazo en mi primera función derivada menos 2, que sería igual a 3 por menos 2 al cuadrado más 6 por menos 2 menos 9 me da un número menor a 0, entonces sería negativo. Reemplazando en mi segunda función derivada es de 6 por menos 2 más 6 me da un número también negativo, ¿no? Me da un número menor a 0. Entonces, este sería una función decreciente cóncavo hacia abajo. Acá ya tenemos el valor de x, que es menos 1, solo reemplazamos en nuestra función original, que es menos 1, igual a un menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1, más 5. Operando este ejercicio nos sale el valor de 16. Ya. Y ahora reemplazamos en nuestra primera función de la derivada, que es 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 menos 9. Haciendo la operación de esto nos saldría que nos da un valor de 0. En nuestro valor, que es menos 1, reemplazando en nuestra primera derivada, que es igual a 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 por menos 9, nos da un valor negativo, nos da un valor menor a 0. Consideramos como que este es negativo, y reemplazamos en nuestra segunda función derivada por menos 1, que es 6 por menos 1 más 6. Menos 6 nos da un valor igual a 0. Este sería mi función, mi punto de inflexión, señor. Ya. Ahora, continuando, voy a tomar un valor de menos 1 a 1. Para mí el resultado más fácil de hallar es el 0. Reemplazo mi primera función derivada, el 0, que sería igual a 3 por 0 al cuadrado más 6 por 0 por menos 9. Me da un valor menor a 0. Igual, operando mi segunda función derivada, reemplazando, sería 6 por 0 más 6. Me da 0, un número mayor a 0.
positivo. Entonces, mi función es decreciente cóncavo hacia arriba. Decrece, pero es cóncavo hacia arriba. Ya. Ahora ya tenemos el valor de x, que es 1, reemplazando simplemente mi función original, 1, que es igual a x 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 9 por 1 más 5, que me da el valor de... esto va a ser igual a 0. De la misma manera voy a reemplazar en mi primera función derivada con el valor de 1. Sería 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1 menos 9. Me da un valor de 6 igual a 0. Igual a 0. Y mi segunda función derivada voy a reemplazar sobre 6 por 1 más 6, sería 6, 12, me da un número mayor a 0. Lo considero como positivo. Entonces, este sería mi punto mínimo cóncavo hacia arriba. Ya. De la misma manera tengo mi otro intervalo, que es de 1 hasta más infinito. Voy a trabajar con el valor de 2, reemplazando mi primera función derivada, que es 2 por 3 por 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 9. En este dato me sale un número positivo, un número mayor a 0, lo considero como positivo. Y reemplazando mi otra función, mi segunda función derivada, que es de 6 por 2 más 6, serían 12 más 6, también es un número positivo, mayor a 0, ¿no? Y considero como positivo. Entonces mi función es creciente cóncavo hacia arriba. Ya, graficando esto voy a hacer mi plano cartesiano, donde ubico mis puntos críticos, que es de menos 3, menos 1 a 1. Tomamos mis datos que tenemos, que es de 32, 16 y 0. Sería 0, 16, 32 y 16. Mi dato es de 32, ubicando me sale de menos 3 a 32. Más o menos mi punto va a ir desde acá. Y pasar por este punto y este punto de acá, mi punto mínimo. Ya. Y mi gráfica sería de ir por el punto máximo, pasar por el punto mínimo. Este sería mi punto máximo, mi punto de inflexión y mi punto mínimo. Gracias.